mucho placer que les presento al doctor Ronald Enrique Rodríguez Santiago. El doctor Rodríguez Santiago es oriundo de Ponce, Puerto Rico. Obtuvo su bachillerato en Ciencias en Biotecnología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y su doctorado de la Ponce Health Sciences University. El título de su tesis es Interacción de estilo de vida con el microbioma del hospedero, un estudio de diversidad microbiana. Actualmente, el doctor se desempeña como bioinformático en el Quantitative Sciences Core de la Ponce Health Sciences University en colaboración con el Moffitt Cancer Center U54 Partnership. Además, participa como facilitador de discusiones en varios cursos para estudiantes de primer y segundo año de los programas de doctorado en medicina y maestría en ciencias médicas, también de la Ponce Health Sciences University. El doctor Rodríguez Santiago es autor de las siguientes publicaciones: Importance of B4 Medium in Determining Organomineralization Potential of Bacterial Environmental Isolates. También Cigarette Smoking Modulation of Saliva Microbial Composition and Cytokine Levels. Y además, Inflammatory Biomarkers, Microbiome, Depression and Executive Dysfunction in Alcohol Users. El doctor Rodríguez Santiago también ha sido invitado a hablar sobre temas relacionados a la bioinformática. Les menciono algunas de esas presentaciones. R para bioestadística, exploración, análisis y visualización de data, herramientas y repositorios públicos para la bioinformática, y además, introducción a la bioinformática, herramientas y bases de datos. El doctor Rodríguez Santiago ha recibido honores y premios, entre los que destaco los siguientes: que en mayo del 2018 recibió el primer premio por su presentación oral en la conferencia Ponce Research Institute Scientific Conference. También entre agosto del 2015 y junio del 2019 fue seleccionado para participar del programa Research Training Initiative for Student Enhancement, mejor conocido como RISE. Y en septiembre del 2019 recibió la beca de la Fundación Dr. Iván Vidal González como parte de la Asociación de Estudiantes Graduados en Ciencias Biomédicas. Bueno, antes de cederle la palabra al doctor, quiero darle algunas instrucciones a la audiencia. Tendremos una sección de preguntas al final de la ponencia y les pedimos que hagan sus preguntas por el chat de Zoom, precedidas por la palabra pregunta. Sin embargo, si durante la presentación tienen alguna duda sobre la terminología que el doctor estará utilizando, entonces les pedimos que escriban esa duda, pero precedida por la palabra aclaración. Entonces el doctor estará aclarando las dudas durante la presentación. Y ahora los dejo con el doctor Rodríguez Santiago, que nos va a presentar la conferencia magistral con el título de la aplicación del estudio de microbiomas en las diferentes ramas de la biotecnología. Con ustedes, el doctor Ronald Rodríguez Santiago. Gracias por esta presentación, Ana. Déjame darle share por aquí rapidito a la presentación. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. Okay. Bueno, como lo dijo Ana, pues hoy voy a estar presentando, es una presentación como que en general, pero como sabemos la biotecnología abarca de todo, ¿verdad? Entonces el área del microbioma, hay bacterias y microbios en todos lados, so, es bien vasto para lo que podemos hablar. Pero lo que voy a presentar es parte del trabajo que yo he hecho y otras aplicaciones de lo que es el microbioma, ¿verdad? A distintos aspectos de biotecnología o en distintas, como potencial usos biotecnológicos. Voy a empezar hablando por el microbioma humano, que vamos a usarlo como ejemplo inicial. Vamos a ver unos
trabajos de microbioma humano y prácticamente la misma teoría se aplica entonces a las otras aplicaciones. El microbioma humano tiene de 10 a 100.000 billones de microbios, ¿verdad? O sea, eso es todo el cuerpo, piel, intestino, boca, donde sea. Entonces, se han identificado más de 10.000 especies en el microbioma humano. Pero lo más interesante es que tienen más genes que lo que el genoma humano tiene, ¿verdad? Sin ser redundante. Y entonces cuando venimos a ver, pues el genoma humano nos parecemos al 99% de un individuo a otro. Pero cuando miramos el microbioma humano nos parecemos de un 80 al 90, ¿verdad? Ahí fluctúan variables como convivir juntos, cultura, dieta, vamos a ver pronto. Que aquí, ¿ves? Como el microbioma no es algo estático, es un ecosistema que evoluciona siempre, bien dinámico. Y puede ser afectado dependiendo de la geografía, la genética de los hospederos, eso sería la genética humana aquí, si hace ejercicio, sin estrés, antibióticos obviamente, edad, la dieta y hasta cómo uno nace, si naces por cesárea o naces por parto natural, puede afectar ese microbioma. Y ese microbioma nos acompaña siempre. Entonces, como vemos aquí, esto es una gráfica demostrando la diversidad de bacterias que tenemos como parte de nuestro microbioma, que la barra de arriba cada color representa un grupo de bacterias, ¿verdad? Y como el área que tienen es cuánto es esa abundancia de esa bacteria. Pero también ellas no solamente están ahí, ellas desempeñan sus roles, porque pues las bacterias nos ayudan a suplirnos con nutrientes. Esto es un intercambio, esto es una simbiosis. Nosotros le damos nutrientes a ellas nos dan nutrientes. Y así, pues si se sale también de desbalance este ecosistema, nos puede perjudicar. Pero ellas todas tienen sus funciones en cada parte del cuerpo. ¿Ves? Aquí en el principio tenemos lo que es la parte de nasal, la boca, en la gingiva. Entonces aquí tenemos la excreta, que es de la más que se habla prácticamente en microbioma. Y ven como cada uno tiene un perfil distinto de funciones y de bacterias. En el caso del microbioma intestinal, para poder hablar algo de la simbiosis, pues el intestino pues funciona como barrera física, ¿verdad? También es esa interacción de nuestro sistema inmune, interaccionando con las bacterias, los hongos, virus que hay presentes. Como vemos aquí en esta figura, vemos que pues están los linfoides cerca de la periferia del intestino y pues monitoreando lo que hay, tenemos las mucinas y todo eso y ahí está todo el ecosistema en orden. Según va pasando el tiempo y uno va envejeciendo o alguna enfermedad se da, pues puede que esa barrera se perjudique, ¿verdad? Y ahí entonces llegan cosas como la endotoxemia, problemas del sistema inmune, y lo que se conoce como el gut-brain axis, que es una comunicación que hay entre el intestino y el cerebro. Y pues se dice que el intestino es como otro cerebro, ¿verdad? Y pues no tan solo se queda eso ahí en el intestino, también pues ese monitoreo y esas interacciones ayudan al desarrollo del sistema inmune. También en ese axis del gut-brain, pues también puede influir en el cerebro. Puede también influir en las respuestas inmunes como en influenza infections, ¿verdad? También el otro ejemplo clásico, el de la obesidad, que entonces se han hecho muchos estudios, pero los ejemplos más a grosso que más se habla ahí es de que puedes tener un ratón obeso, ¿verdad? Pero si le trasplantas heces fecales de un ratón que está en peso normal, ese ratón empieza a bajar de peso. Lo mismo al revés. Si tienes un ratón en peso normal y le das excreta por este trasplante de excreta del ratón obeso, pues puede empezar a subir de peso. Ves que es como si fuera también otro sistema endocrino. Nosotros tenemos el nosotros y también nos comunicamos con las bacterias y ellas se comunican con nosotros.
Ahora, ¿cómo podemos estudiar este ecosistema? Pues uno empieza por una muestra, ¿verdad? Ya sea saliva, excreta, tierra, agua, lo que quieras estudiar. Entonces, se pueden ir de dos maneras. La parte 16S, que es una manera más costo efectiva, pero te deja ver solamente más la parte taxonómica. Ves, extraes el DNA, amplificas el 16S, que es para amplificar bacterias. Si quieres mirar hongos, tienes que mirar el 18S. Amplificas el 16S, se secuencia eso y se puede entonces hacer los análisis de la ecología de las bacterias, basados en la taxonomía. La otra vía que se puede tomar es lo que es la secuenciación shotgun, en el cual se extrae el DNA, se secuencia y entonces se compara, se puede determinar esa taxonomía y también la función de las bacterias. O sea que tienen un pro y un contra los dos. O si te vas por shotgun, pues tienes la taxonomía y tienes la función. Si te vas por 16S, solamente vas a tomar la taxonomía. Y de ahí, pues parte de los análisis que se hacen, pues tienes la abundancia de las bacterias, puedes mirar la diversidad alfa, que ya esto es más partes métricas de la ecología, que aquí te dice, pues, por ejemplo, cuántos géneros tienes presentes, ¿verdad? En cada muestra, no solamente en abundancia, sino te lo dice por conteo. O puedes hacer beta diversidad, que entonces ahí te comparan esta muestra y te trata de hacer una distancia como un Venn diagram de qué comparten, qué no comparten. Ya es un análisis de dos muestras o más. O puedes poner grupos. Vamos a empezar con uno de los artículos que yo pude trabajar en el doctorado. Y ese era relacionado al microbioma oral, ¿verdad? Pues yo me especialicé más en la parte de estilos de vida. Entonces, pues miramos la parte de fumar cigarrillos y cómo esto puede influir en las interacciones de las bacterias y el humano. No solamente cambiar el microbioma. Pues todos sabemos que el cigarrillo pues, puede causar cáncer de pulmón, tiene todas estas, es como una medusa de cosas que pueden pasar, ¿verdad? Que puede tener problemas cardíacos, osteoporosis, diabetes, ¿verdad? Pero cómo todo eso conecta y si hay un rol del microbioma ahí, esa es la pregunta de nosotros. Porque así como el microbioma está en todo, también se ha identificado como que es parte esencial se puede usar como biomarcador de enfermedades. Ahora, ¿cómo puede estar influyendo el cigarrillo al microbioma? Pues podemos tener de que el cigarrillo pues hace una inmunosupresión, ¿verdad? Empieza a bajar ese monitoreo de esos microorganismos, se pueden descontrolar en población y hacer lo que quieran en el ecosistema. Pueden hacer biofilm, y eso pues puede pasar, aunque el cigarrillo es más que en la boca, también puede pasar al intestino. O sea, que no se queda en el mismo sitio. Y pues entonces puedes tener bajar la población de microbios que son beneficiosos y los que son patogénicos pueden entrar en jugar. Esto es un estudio de Valles en el 2018 que ellos encontraron pues que fumadores y no fumadores tenían diferencias en el microbioma oral. Pero ellos también se pusieron no solamente fumar, sino distintas maneras de fumar tabaco. Y en el cigarrillo encontraron que cambia esa composición de la comunidad de microorganismos, de bacterias en este caso. Esta gráfica que vemos aquí se llama un PCOA, un PCA. Vamos a ver varias. Y en lo que ella se grafica son distancias entre puntos. Esto es como un plano cartesiano. Y un puntito representa una muestra con toda su comunidad microbiana. Mientras más lejos estén esos puntitos, más distintos son. Mientras más cerca, más similares, ¿verdad? Y ahí vemos que como que se agrupa y tiene estos elipsis son de varianza. En cuanto a los métodos, pues sacamos los inclusion que tenían que ser fumadores o no fumadores. Se les cuantificaron las citoquinas en la saliva para ver cómo estaba interactuando el sistema inmune con esas bacterias en la boca. Y se le hizo es como un ELISA, pero esto es un quantification de un miliplex, un multiplex. De la saliva se extrajo DNA, se secuenció el 16S, y con el programa CHIME se hicieron los análisis de ecología, ¿verdad? En el cual se determinaron asociaciones
de bacterias a fumadores no fumadores y también se exploró la parte de diversidad. Aparte de eso, también miramos correlaciones entre todos los factores para ver las interacciones. Aquí hay las características de los pacientes que pudimos colectar. Tenemos 16 no fumadores, 18 fumadores. Y de las características que salieron más es que hay una diferencia estadística en la presentación de síntomas de depresión. Esto se hizo con el PQH9, que es un formulario que es para ver más o menos si hay síntomas de depresión o no. Cuando miramos la ecología, aquí ya entramos otra vez, esto es otro PCA, pues se hizo con otro programa, lo que tenemos aquí a la izquierda. Y vemos que en rojo tenemos los no fumadores, en azul tenemos los fumadores. Y vemos que hay esa separación de los dos grupos, ¿verdad? Que los rojos están aquí y los azules están al otro lado. Los rojos también tienen esa característica de que son más cercanos en grupos o son menos variables entre ellos. Tienen una comunidad bastante consistente de bacterias. Cuando le llamamos a la estadística, comparando esas distancias, vemos que los no fumadores son distintos estadísticamente a esos fumadores. Y vemos aquí que la distancia de los fumadores es más alta. Entonces, o sea, la distancia entre muestras de los fumadores es más alta que de cuando tú miras los controles. Cuando miramos asociaciones por Levy, que es una regresión lineal, y pues encontramos que tenemos estas bacterias que están abajo que están asociadas, las en color negro oscuro, están asociadas a fumar cigarrillos, ¿no? Pues ahí tenemos un perfil de quién está asociado a ese fenotipo. Ahora, miramos las citoquinas, que eso fue lo otro que nos interesó, y solamente encontramos 4 citoquinas que estaban distintas entre los fumadores y los no fumadores. Es que era NDC, IL-10, IL-2 y IL-4, ¿verdad? Y ya mismo vamos a hablar de eso. También vimos hormonas, cuantificamos ACTH, insulina y leptina, y las 3 estaban distintas entre los dos grupos. Ahora que como lo que queríamos ver era cuál es esa interacción, ¿verdad? Pues pensamos, pues vamos a hacer correlaciones, pero también vamos a llevarlo a redes. Vamos a hacer un análisis de redes. Y cuando pusimos todos estos factores que estaban asociados a un grupo al otro, pues pudimos reconstruir estas redes que nos salieron. Y pues decidimos ampliar más, buscar más en la red que tiene aquí en el medio, porque contiene los 3 factores, hormonas, citoquinas y bacterias, ¿no? Cuando vamos a la literatura, esto es un resumen de lo que podemos encontrar. ACTH se encuentra alto en depresión y alta presión de sanguínea. La insulina que estaba baja, pero se encuentra alta en diabetes. La leptina estaba baja y en periodontitis también está baja. Y L2 en depresión está incrementada. Y L5 está baja en diabetes y en estrés agudo. Y L10 se encuentra bajo, pero llega un punto que el estrés y la obesidad la pueden subir de nivel. Y MDC, que se ha visto que se modula por fumar. Las 2 bacterias que encontramos, que eran las especies Necrobacter y Acinobacillus, se han documentado de que están presentes en abscesos, bacteriemia y periodontitis. So que aquí podemos ver cómo se va montando este marco de enfermedades crónicas que te pueden llevar a lo que se llama un síndrome metabólico. Y podemos tener un entendimiento de cómo puede que algunas bacterias puedan estar tomando ese rol. Pues en resumen de esta parte, pues tenemos que los fumadores de tabaco mostraron mayor variabilidad en la comunidad microbiana. El sistema inmunológico endocrino y el microbioma dicen que puede haber un posible desarrollo de enfermedades crónicas y eventualmente un síndrome metabólico. O sea que ahí vemos cómo hay interacción entre distintas partes del hospedero y las bacterias. Ahora vamos a cambiar un poco el tema, vamos a mirar otra parte que estudia fue la parte de VIH. Y pues VIH es una pandemia que lleva años desde los 80, si no antes, o sea, y nos sigue persiguiendo todavía y pues ahí, dependiendo de dónde estés geográficamente, como ven aquí, esta gráfica es del 2013, pero me gusta porque también demuestra unos factores más que voy a mencionar. Pero vemos que en África es donde está la mayor población infectada con VIH y le sigue Asia y las Américas.
Ahora, pero cuando miramos a ver quién está estudiando el microbioma, que son estos círculos, solamente están concentrados en los países desarrollados como Europa y en Estados Unidos prácticamente. No es, hay otros estudios en África, pero no son tantos, ¿verdad? Y pues, según ha pasado el tiempo, pues esto ha cambiado. Ahora, pues nosotros pues, cayendo dentro de las estadísticas de lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Y viendo las disparidades, muchas de las infecciones nuevas de VIH al año se reportan en contacto entre hombres, contacto sexual entre hombres, ¿no? Y ya ahí llega la parte que son usualmente afroamericanos o son latinos, ¿no? Y ahí vemos esa disparidad de que no solamente, no es la población general tiene las mismas estadísticas, tenemos de que es contacto hombre con hombre y son minorías las que están teniendo ese rate de infección más alto. Ahora, cuando venimos a ver y comparamos esos grupos de riesgo, cuando vemos ese contacto entre hombres, la infección sigue subiendo, todo sigue subiendo, mientras que, por ejemplo, los usuarios de drogas y la infección ha bajado esa incidencia, ¿verdad? Lo mismo que ha bajado en los heterosexuales. O sea que hay que estudiar algo para ver cómo podemos ayudar a ese grupo a cuidarse y también mejorarle la situación del VIH, porque el VIH, como sabemos, no se puede curar. Es una enfermedad crónica de por vida. Pues ahora lo último que se ha implementado es el Pre-Exposure Prophylaxis, o PrEP, como se le dice por sus siglas en inglés. Y esto es un cóctel de antivirales que se toman en prevención. Entonces, si es una persona que está en alto riesgo porque tenga una pareja cero discordante, o sea, que sea una persona negativa con una persona VIH positiva, pues puede tomarse esto para prevenir que se infecte, ¿no? Y pues se usa como método de prevención. Pero algo que no se ha estudiado es cómo es el rol del microbioma y los antivirales no se ha podido estudiar bien. Y por ahí empezamos a mirar. Entonces, en cuanto al microbioma y VIH, pues aquí tenemos el del 1 al 4, ¿verdad? Tenemos en el 1 que el microbioma está normal. Pues tenemos esa ecología y esa simbiosis, todo el mundo feliz. Llega la infección de VIH y empezamos a perder esa estabilidad del intestino, hay permeabilidad, entonces el intestino puede dejar pasar el compuesto microbiológico y se empiezan a mezclar los compartimentos y no es bueno para nadie, más tenemos un sistema inmune que no está funcionando a capacidad, ¿verdad? Que tenemos una desregulación de esas comunidades microbianas. Después viene la persona, empieza a tomar antirretrovirales, que es lo que dice ART ahí arriba, y pues se mejoran los síntomas, el intestino pues mejora, bajan los síntomas, pero el microbioma no regresa a lo que era originalmente, ¿verdad? Y pues, ¿cómo podemos llegar al punto 4? Queremos llegar al punto 4. ¿Cómo llegamos? ¿Qué es llegar a punto 0 otra vez? ¿Cómo llevamos este microbioma que se represente al microbioma de una persona saludable? ¿No? Porque a lo mejor con eso podemos ayudar a que mejore la salud de la persona. Pues al momento que este proyecto empezó, había este artículo del 2016 salió y fue bien interesante e impactante porque entonces hasta el momento siempre se encontraba que había una bacteria asociada a la infección de VIH en el microbioma de intestinal y se le llama Prevotella y decían pues Prevotella, las especies de Prevotella son asociadas a casos positivos de VIH, pero en este artículo lo que se dedicaron fue a mirar los distintos grupos de riesgo de VIH, ¿no? Porque no tenemos solamente hombres homosexuales, tenemos heterosexuales y usuarios de drogas. Y cuando miraron la taxonomía de los microbiomas de las personas positivas y negativas, encontraron que hubo un agrupamiento, ¿verdad? Entonces, miramos aquí y lo que encontraron fueron dos grupos que correspondían al grupo Bacteroides, que es esta primera línea gris arriba, y el grupo del clúster Prevotella, que es la línea negra, ¿verdad? Cuando empiezan a mirar si hay si esto se debe a positivo o negativo de infección de VIH, no lo encuentran. O
sea, ven que hay pacientes positivos y negativos en los dos grupos. No hay una definición tan clara de esos dos grupos. Pero cuando vienen y miran los factores de riesgo, encuentran de que los pacientes que son de contacto sexual entre hombres tienen el marcador, ¿verdad? Indicando de que esta bacteria no es un marcador de VIH, de infección de VIH, sino es un marcador de esta población. Y entonces empieza a cambiar toda la idea de cómo vemos esto, de que ya, o sea, no es que es VIH, el problema es que como tenemos tanta alta incidencia de VIH en contacto de hombre a hombre sexualmente, pues son los que vamos a tener como positivos, no en los controles, y por eso es que se ve este desbalance en los estudios anteriores. Y ellos compararon, ellos pues como se sabe, el microbioma cambia geográficamente y por cultura, y ellos miraron esto en un grupo en Barcelona y en Estocolmo. En Barcelona tomaron 2 muestras, que es lo que dice BCN0, BCN1, y Estocolmo es STK, ¿no? Y compararon heterosexuales, que son los rojos, los contactos homosexuales, que es en verde, y los usuarios de drogas, que son los azules. Y vemos que el grupo, los bacteroides, que era lo que estaban mirando en los primeros grupos, están más altos en los heterosexuales y contacto y intravenosos, los usuarios de drogas intravenosas. Pero no se presenta al mismo nivel en los pacientes de contacto homosexual, que como vemos en Prevotella, esos son los que están altos. Y los usuarios de drogas intravenosas y los heterosexuales no están al mismo nivel. O sea, no tienen la misma prevalencia, abundancia de esta bacteria. Entonces también empezaron a buscar, pues vamos a generar un modelo animal, trataron de buscar y pues empezaron a hacerlo, pero encontraron que había 9 cepas de Prevotella copri, que fue la que se identificó que era de las especies en la que estaba abundante. Se encontraron 9 cepas y no pudieron ponerlas bien en un modelo animal. Entonces sigue el problema de que hay que estudiarlo en humanos solamente. Y pues son 9 cepas, o también eso implica que hay una diversidad genética en esa comunidad. Pues entonces entro yo a estudiar lo que es el pangenoma, que el pangenoma es como ver esa diversidad de genes, ¿verdad? Quien tiene un gen, quien no tiene otro gen, dentro de mismas especies. Esto es como mirar más o menos cepas. Y el pangenoma puede existir de dos maneras, abierto o cerrado. Un pangenoma abierto es un pangenoma que está evolucionando constantemente, tiene muchos genes accesorios. Los genes accesorios son genes que no se necesitan para sobrevivir, pero te dan un beneficio en ese ecosistema. Y están los genes que son core o que son fundamentales, que son los necesarios para llevar cualquier sobrevivir, ¿verdad? Que ya sea como no solo respirar, pues es los genes que necesitan esas bacterias para poder subsistir en el ecosistema. Y entonces, al otro lado, el closed pangenome no está evolucionando, no tiene tanta diversidad, es una diversidad más estable. Y eso es lo que yo quería mirar en estas muestras, ¿verdad? Yo recolectamos unos pacientes que eran VIH positivos, otros que eran negativos como controles y otros que estaban tomando PrEP, ese antirretroviral preventivo. Y miramos la parte de las heces fecales. Lo único que aquí, en vez de mirar 16S, secuenciamos por shotgun para poder mirar la taxonomía y las funciones que pueden estar teniendo y los genes que están teniendo esas bacterias ahí. Anotamos a genomas de Prevotella copri, que es la bacteria de interés, más también miramos la ecología que estaba presente. Pues entonces, de las características que tuvimos de nuestros pacientes, la más que sí tenía cambios era el BMI. Todos estaban alrededor de los 30 años o no estaban relativamente jóvenes. Entonces, el BMI que estaba más alto para los controles. En cuanto a nivel socioeconómico, no había ninguna discrepancia así por asociación. O sea, no se veía ningún problema socioeconómico que pudiera estar afectando el tratamiento del paciente. Y cuando entramos a la ecología, porque ya que otra vez la ecología cambia por geografía, vamos a ver si en Puerto Rico también estos pacientes tienen la misma ecología microbiana. Y empezamos a encontrar de que sí, tenemos unas similitudes.
Cuando empezamos a comparar muestras entre todos los grupos, no se ven diferencias, ¿verdad? Que eso es lo que que es lo mismo que se vio en España y se ha visto en los otros. No hay mucha diferencia entre un positivo y un negativo que sea de contacto homosexual. O sea, que eso nos va a ir indicando de que estamos por buen camino. Encontramos a Prevotella copri como una de las bacterias más grandes, más abundantes, que es el rosita que está aquí abajo. Ve muchos rositas fuchsia, eso es Prevotella copri. Lo que encontramos en marcador, estamos teniendo una ecología bastante similar a lo que se encuentran los otros. Seguimos buscando más hacia los genes. Cuando miramos a los genes, cómo se dividen, cómo se asocian, pues se hicieron distancias y se encontraron que los genes que se anotaron dan estos grupos, ¿ves? Como vemos, este grupo grande que se ve aquí es el control, el grupo negro oscuro son los que están tomando preventivos y este gris intermedio son los positivos. O sea que vemos unos grupos discretos si nos dejamos llevar por la genética de Prevotella copri. O sea que está interesante de que a nivel ecológico grande no hay una diferencia, pero cuando miramos la genética, sí hay una diferencia. Cuando miramos aquí las distancias de aquello que vimos allá en el primer gráfico, encontramos que hay diferencias estadísticas de que los controles son más diversos genéticamente que comparados con los positivos o los que están tomando antirretrovirales. Cuando miramos también, aquí entonces tenemos unos chi cuadrados que se hicieron, mirando a ver la que se asociaba la presencia o la ausencia de ese gen, porque miramos más bien entre ausencia y presencia. Encontramos que si miramos entre los tres grupos, porque lo miramos de distintas maneras, los tres grupos como un grosso modo, lo miramos también como si están usando antirretrovirales o no, y si están positivos a la infección o no. Si miramos los tres grupos, ellos presentan 31 genes exclusivos, el estatus presenta 3 genes exclusivos, antirretrovirales presenta 1. Pero la combinación de antirretroviral y HIV presenta 453 genes entre ellos y así sucesivamente. Y entonces, por ejemplo, el uso antirretroviral de los grupos 7 y 13 con el estatus. Pero no tienen ningún gen en común de los cómo se asoció. Cuando miramos solamente esos genes exclusivos, lo que encontramos es que esos grupos se reconstruyen. O sea, en vez de mirar todos los genes que hay, miramos la suma de esos genes en cuanto a estatus y uso antirretroviral, ¿verdad? Pudimos reconstruir los grupos, que son un buen indicio de esa división que hay entre grupos. Que aquí lo vemos otra vez, que se encuentra el grupo clarito, que son los controles, los HIV positivos que son el gris intermedio y el oscuro que son los que están tomando el preventivo. O sea que aquí lo interesante fue que cuando uno viene a ver esa parte genética, pues sí, hay una diferencia, pero aparte de esos genes anotados, pues más importante sería qué es lo que está haciendo, porque de qué vale saber que está ahí si no sabemos qué es lo que está haciendo. Y pues ahora mismo el microbioma no tiene una manera de presentar causa y efecto pero tan rápido, pero podemos presentar asociaciones a funciones. Cuando miramos los tres grupos y hacemos asociaciones a los tres grupos a grosso modo, encontramos de que ellos presentan transporte de aminoácidos y el metabolismo de aminoácidos. Si vamos a la literatura, el transporte de aminoácidos y ese metabolismo en el transporte puede ayudar a mediar cuán es la estabilidad del intestino. O sea, que tiene glutamato, porque producen glutamato y ese glutamato puede ayudar a mantener esa estabilidad y ese tejido como uno, sin las interrupciones que puedan haber intercambios entre los dos compartimientos. Cuando miramos antirretrovir, entonces también otra característica es que hay aminoácidos D que las mismas bacterias los usan para defensa. Ellas los usan para que otras bacterias no puedan seguir produciendo su biofilm. So hay que ver si también ahí eso tiene un efecto de que están compitiendo por área, como por cómo colonizar ese intestino. En cuanto a uso de antirretrovirales y la infección de VIH,
estos tenían los mismos metabolismos, los más representados en común: transporte y metabolismo de carbohidratos, ¿no? Cuando mirando hacia atrás, hacia el estudio que hicieron en España, que fue el primero que presenté, que cambió todo el pensamiento de cómo ver esto, ellos vieron también que los positivos, los VH positivos, tienen un incremento en ese metabolismo de carbohidratos y tienen un incremento en producción de energía. O sea que hay algo en la infección o es los antirretrovirales que están ayudando a que esas bacterias estén tratando de producir mucha energía, ya sea para colonizar, para lo que sea que vayan a usarlo. En resumen, pues encontramos de que la ecología de España la pudimos replicar acá, pudimos ver en Ponce. Eso es un marcador bien asociado a ese grupo de disparidad en la infección de VIH. Vemos de que la infección y el uso de antirretrovirales está atado a esa diversidad genética de Prevotella copri. Y pues de que esos genes de Prevotella copri tienen un potencial de poderse usar como biomarcadores, porque ya vemos de que no podemos diferenciar el microbioma a grosso modo, pero vamos a ver si podemos ver por la genética, si estos pueden ser biomarcadores o qué características funcionales tiene ese microbioma que lo hace distinto. Ahora vamos a hablar un poco de varios ejemplos, pues ya esas fueron partes que yo hice de trabajo. Estaba buscando para esta conferencia varios ejemplos más up to date, y a lo que estamos viendo, lo que está pasando ahora, encontré que es más pertinente que hablar del COVID, ¿no? Este estudio viene uno de Chile y lo que empezaron a mirar fue el microbioma de las alcantarillados para ver cómo está el COVID presente. Y pues esto funciona como una manera de monitoreo a salud pública, ¿verdad? Porque no hay que estar muestrando en todos lados, podemos ir mirando áreas donde va corriendo la alcantarilla y determinar, mira, esto tiene marcadores de que hay COVID o no. Y poder también saber qué tipo de poblaciones tienen más riesgo o están expuestas al COVID. Otra cosa interesante es que el COVID, pues a lo mejor han escuchado de las pruebas que quieren hacer, que están desarrollando, si se están usando las pruebas anales del COVID. Y es porque el COVID se ha encontrado que por ejemplo, un artículo que hicieron con los pacientes de Corea, encontraron que ellos estaban botando, se podía detectar el COVID en la excreta hasta 50 días después. O sea que es un buen sitio para buscar muestras y ver si hay título de COVID o no. Pues en este artículo ellos se dedicaron a mirar una facilidad de cárcel, un hospital y una parte más residencial, ¿no? Que es más lo que sería un hogar para ancianos, ¿no? Entonces tenemos 3 tipos de comunidades. Y ellos lo que querían ver era cómo ese microbioma de esos 3 alcantarillados, si tenía alguna correlación o asociación a la cuantificación del COVID, ¿verdad? Y ver cuál es esa comunidad que está asociada. Cuando empezaron a mirar, pues a grosso modo, miraron de que la cárcel, que es la P, tiene 304 bacterias exclusivas. El hospital tenía 45. Solamente el hogar de ancianos, el Residential Care Home, 135. Entre ellas, compartían 333 bacterias. Eso lo llamaron ellos el Core Microbiome. Este es el microbioma que se está compartiendo entre todos ellos. Ahora, cuando miramos a bacterias que están presentes en muestras positivas o negativas, que dieron positivas a COVID o negativas, o probaron el agua de estas alcantarillados por COVID, o mejor dicho, el SARS-CoV-2, que es el virus, pues el COVID es la enfermedad, encontraron de que 521 bacterias estaban asociadas a esas aguas positivas a SARS-CoV-2, ¿no? Y lo mismo de que habían 198 bacterias asociadas a las que salían negativas, pero compartían 409. Algo que ellos vieron bien interesante fue que
estas 521 bacterias exclusivas a las que estaban positivas al virus del COVID, vinieron del complejo residencial y vinieron de la cárcel, no vinieron del hospital, ¿no? Y cuando miraron así, prácticamente ninguna, en el único que contribuía al hospital a tener esas bacterias era en las positivas, que tenía 8% de sus muestras tenían esas bacterias. En cuanto a las negativas, pues el hospital no tenía no se encontraron de las bacterias en las muestras del hospital, pero sí se encontraron en el 76% de las bacterias de la cárcel y en 0.5% de las muestras que venían del complejo residencial. De las comunes, pues la cárcel fue la que contribuyó a esto y se vieron en 1.2% de las muestras, de las bacterias que estaban en común entre aguas que dieron positivas y aguas que dieron negativas. Ahora, cuando empezaron a mirar en la ecología, volvemos otra vez con los PCA. Aquí en el grupo azul es los que están positivos, las muestras positivas, y el grupo rojo es el negativo. Como pueden ver, hay un círculo menor en las negativas, lo que significa que esta comunidad es más conservada, no es tan volátil, es más pequeña lo que hay ahí. Mientras que en las positivas hay una diversidad bastante amplia. Empezaron entonces también a comparar cómo iban incrementando los títulos, porque ellos hicieron varios muestreos a largo plazo. Y aquí encontraron de que las primeras que tenían COVID, pues era el hospital, ¿verdad? Y después en julio 7 encontraron que el hospital era el único que todavía tenía COVID. Pero cuando llegaron a julio 17, los tres sitios dieron positivo. Y en julio 30 que hicieron otro muestreo, el hospital era el único que tenía positivismo. Cuando miran las abundancias de esas bacterias y lo miran con respecto a esos muestreos, encuentran de que, por ejemplo, en julio 7 y julio 17, se ve que aquí hay un grupo rojo arriba en estas bacterias en el panel de la derecha. Que eso puede ser potencialmente asociado a la presencia del COVID, ¿verdad? Y cuando miras a ver en las bacterias que están más altas, por ejemplo aquí Prevotella, pues está bastante dentro de lo que es el grupo positivo. Y pues después empezaron a mirar cómo se parecían, cómo correlacionaban estas bacterias a la presencia de unidades genómicas por litro, y encontraron de que había muchas bacterias que son comensales, pero que causan infecciones oportunistas asociadas al COVID. Otras bacterias también que encontraron fueron otras que eran asociadas a infecciones respiratorias. Pues y aquí en resumen terminamos viendo de que la comunidad define, se vio que la comunidad que está pues puede definir el microbioma del alcantarillado. El microbioma de las aguas con SARS-CoV es más diverso que las negativas, y las especies pueden correlacionar, ¿verdad?, a la presencia del COVID. Otro ejemplo que vi más reciente también fue uno de cómo las plantas pueden tener su microbioma y cómo interactúa ese microbioma. Y si vemos, aquí ellos usaron estos tres plantas, el maíz, el trigo y la cebada, si no me equivoco, se llama barley. Y podemos ver que en este dendrograma, que es un árbol filogenético circular, todas tienen su propia diversidad, ¿verdad? Que aquí como que en el maíz se ven menos bacterias, pero en los otros dos se ven más, y los patrones de colores en el anillo es distinto. Eso indica que hay distintos grupos de bacterias presentes, porque cada planta tiene su microbioma asociado. Pero cuando ellos empezaron a mirar las interacciones, que eso es lo que importa en ver en el ecosistema, no solamente que están, sino cómo interaccionan, vieron que si se toma un puñado de tierra, hay muchas interacciones, hay demasiadas bacterias, ¿verdad? Pero según uno va acercándose a la raíz y más cercano a lo que es la raíz o a la superficie de la planta, pero en la parte de arriba de la raíz, o sea, lo que está encima de la tierra,
o dentro de la raíz o dentro de la hoja, esa comunidad va disminuyendo en complejidad, ¿verdad? Esto, ahí no se puede diferenciar nada cuando lo comparas con la hoja, que se pueden ver claramente los puntos. Pero lo interesante que encontraron fue que en el rizoplano, que es la superficie de la raíz, y en la parte que está sobre el suelo, hay módulos. Que ellos lo apuntaron como rojo, verde y azul. Y que esos módulos pues presentaban como que mucha atadura entre ellos, indicando de que hay bastante interacción entre esas bacterias. Porque ellos miraron esto por correlación. Y pues lo que ellos quieren llevar ahí era que entonces en la mayor de la interacción de la bacteria y el hospedero, pues en una planta se lleva en cuanto a la superficie de la raíz y la superficie que está encima del suelo. Y aquí están los números de cómo se ve eso, de que el modularity en esos dos planos, en el rizoplano y el filoplano, están más altos que los otros. Lo mismo que hay un número alto de correlaciones positivas entre esas bacterias. Y aquí, pues, para resumir otra vez, las plantas tienen su microbioma específico, ¿verdad? Y todas tienen sus propias interacciones. Y pues que tienen sus interacciones en distintas partes de donde se observa el microbioma. Y mientras más específico sea ese microbioma para una planta, menos complejo va a ser que cuando lo comparas con el puñal completo de tierra. Y un último ejemplo, pues esto es un poco más de unas miras hacia el futuro, ¿verdad? Pues ahí están mirando cómo controlar plagas en agricultura. Y pues que se usan pues los pesticidas o se trata de hacer competencias entre organismos para eliminar uno. Se hacen lo que son organismos que no puedan reproducirse o que puedan que sean estériles al reproducirse o que puedan tener una malformación que no los deje reproducirse bien. Como por ejemplo ahora acá en Puerto Rico el año pasado o el antepasado, si no me equivoco, se tiraron unos mosquitos con Wolbachia, que es una bacteria que le impide poder reproducirse apropiadamente. La progenie de esos mosquitos son estériles, ¿no? Y otra cosa es que así podemos bajar acá en Puerto Rico lo que son las enfermedades transmitidas por mosquitos. Pero mirándolo aquí en cuanto a agricultura, pues el artículo presentaba pues de que hay distintos patógenos que se pueden usar se pueden usar para atacar plagas específicas. Y cómo es el factor de virulencia y qué es lo que infecta, cómo afecta a ese organismo. Después ellos empiezan a hablar de la parte de que se usa la irradiación para producir insectos que sean estériles o tengan problemas, ¿verdad? Y empiezan a decir, bueno, si el microbioma puede dañar esa efectividad de reproducirse, ¿verdad? Pues porque también no le ayudamos a esas especies que son estériles, les damos un microbioma beneficioso para que se puedan recuperar de esa irradiación gamma y entonces puedan poder, cuando se lancen al espacio que sea, al campo que se ven a llevar, que ellas puedan reproducirse mejor y tengan mejor fitness en cuanto a buscar con quién copular y eso. Entonces, pues vas a tener que ellos van a poder reproducirse con mayor cantidad de la población que está en el campo normal y así puedes bajar de manera más efectiva esa población de plagas. Y aquí, por ejemplo, hablan de Klebsiella pneumoniae para reducir, para entonces mejorar el tamaño del adulto, las especies Enterobacter para mejorar el desarrollo de la larva y la pupa, Klebsiella oxytoca, que entonces es para que tenga menos latencia entre mating, para que pueda reproducirse más rápido. Y Klebsiella oxytoca otra vez, para entonces también mejorar la competitividad de esos machos que se pueden liberar al campo. Obviamente, viendo la perspectiva de que esto se le va a dar a la
a los insectos que están estériles o tienen defectos. Y pues es como que aquí es cuando llega el microbioma y llega un punto de que uno empieza a filosofar otras aplicaciones más, porque no solamente es conocer esa ecología, como hemos visto en los otros ejemplos, sino también ver la función y cómo se puede desempeñar y llevarlo a aplicaciones como esta. Que en humanos se habla también de usar probióticos para mejorar, como se habla también de hacer ejercicio para mejorar la comunidad microbiana, pues aquí ellos quieren usarlo para poder mejorar ese desarrollo de ese insecto que tiene problemas de desarrollo y poder hacerlo más competitivo cuando se lanza al campo. Y pues otra vez, aquí pues que el último resumen de hoy, que tenemos plagas que se pueden modificar su microbioma para poder o perjudicarla o mejorarla. Y que pues ellos están mirando de mejorar ese microbioma cuando son plagas de lo que se llaman autocidal program, que son las plagas que vienen estériles y se reproducen con su propia especie para poder bajar esa población de plagas, ¿no? Y pues en resumen de todo, pues que la simbiosis del microbioma es un vasto potencial biotecnológico. O sea, ya hemos visto varios ejemplos de se puede aplicar, así como se aplicó en las alcantarillas, se puede usar la ecología marina. O sea, se puede aplicar a tantas áreas. Y lo bueno es que las bacterias están en todos lados. Y los hongos también, porque no se puede olvidar de los hongos ni los virus aquí. Lo único que mucha gente pues trabaja más en las bacterias en esto. Que entonces también puedes buscar biomarcadores, manipular homeostasis de organismos o de algún ecosistema, mejorarlo, es bioconservación. Y pues que no es solamente importante estudiar la comunidad, sino cuáles son sus productos, porque no, a lo mejor no tienes que usar esa bacteria, puedes usar un metabolito, identificar cuál es el metabolito y usar eso en vez de estar usando todo el organismo. Y ahí es donde viene la aplicación, ¿verdad? Como estaban diciendo esta mañana, de la aplicación a la sociedad y cómo podemos mejorar la situación, ya sea con alimenticia, salud pública, de lo que sea. En agradecimiento, pues, donde pude hacer este trabajo, que fue en el laboratorio de la doctora Rivera Min, la doctora Mari Rodríguez Rabasa, que me ayudó al reclutamiento de los pacientes de psicología. Bueno, eran de ellos, yo le ayudé al análisis de estos pacientes, PR Cronca, que es donde conseguí mis pacientes de VIH, el laboratorio de SIDA de la Escuela de Medicina de Ponce Health Sciences University, porque allí fue que secuenciamos. Obviamente el funding, ¿sabes? De dónde sacamos el dinero para hacer todo esto. Y el comité organizador de este evento, por darme la invitación para poder presentar hoy. Y ahora, pues, si tienen alguna pregunta, duda, preocupación, pueden escribirla en el chat, algún comentario. Cualquier cosa, yo voy a estar los 3 días por ahí rondando, so me pueden escribir en el chat de Zoom. Muy bien. Vamos a darle stop share aquí. Sí, gracias, doctor. Hay una pregunta en el chat de Jessica Ortega. La voy a leer. Dice, la diversidad encontrada en las muestras positivas a SARS-CoV-2 puede estar influenciada por los tratamientos a los que son sometidos los pacientes o hay algún otro factor a considerar. Buena pregunta, porque esa misma pregunta tuve cuando vi el paper. Ajá. Y en el artículo dijeron que buscaron los factores de riesgo, ¿verdad? Si había factores de riesgo, porque como el microbioma está asociado a distintas enfermedades y son biomarcadores, pues ellos buscaron a ver si lo que encontraron no era significativo, esa asociación de factores de riesgo, para poder influenciar esa diversidad, sino que era más bien que esa diversidad viene de poder tener esa positividad del SARS-CoV-2 en el agua. Pero sí, en este caso, en este escenario, pues no hubo ningún efecto. Sabrá Dios si hay en otro escenario que puede pasar ese efecto. Y yo personalmente tengo dos preguntas. Okay. La primera es, ¿se ha formulado probióticos buscando ayuda al manejo del sobrepeso?
porque en realidad la inyección de excreta como que no suena tan, ¿verdad? Tan bueno como tratamiento. Así que no sé si se ha desarrollado algo con lo que se ha encontrado con estos estudios. Bueno, el trasplante de excreta no suena muy bonito. Sí. Pero es de los métodos que más se ha visto que funciona bastante rápido. En cuanto a probióticos, sí, se han ido desarrollando probióticos y eso, pero el problema del probiótico es la persistencia de esa comunidad. O sea, me tomo el probiótico, pero que ellos se queden. No que se me vayan en la excreta así mismo como entraron, o sean una minoría de comunidad y sea rechazada. Como por el trasplante, por ejemplo, ha funcionado porque muchas veces lo que hacen es que esterilizan y trasplantan excreta. O también hacen como un probiótico que sigue trasplantando y eso ocurre. Pero es mejor limpiar todo el área con antibióticos, pues lo más accesible que tendríamos, y hacer ese trasplante. Pero esa parte del probiótico, todo el mundo está en busca de cómo hacer porque se ha encontrado que tomar probiótico ayuda a pérdida de peso. Pero el problema es que persista la comunidad. Yo sí quisiera hacerle una pregunta, doctor. Me pareció muy interesante su presentación de esta conferencia magistral. Está muy completa. Me da gusto que realmente estos temas se estén abordando de una manera pues ligados a los principales problemas de enfermedades, agricultura. Yo nomás quisiera hacer un comentario. Aquí en el hospital universitario de nuestra universidad, la Facultad de Medicina cuenta ya con productos para hacer microbiomas para pacientes. Ya lo tiene establecido, ¿no? Sí, entonces, y de hace mucho tiempo. Yo sí me voy a dar a la tarea de ponerte en contacto con ese grupo. Ese grupo tiene mucha experiencia y lo hace de manera así, vamos a decir, rutinaria, porque la ventaja que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León es que tiene un hospital universitario. Es uno de los más famosos, de los primeros que se estableció en Nuevo León y que depende de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo le voy a decir a la doctora Isela Quintero, era así, que te haga llegar el nombre de esta persona, porque yo creo que sí sería una buena simbiosis, ¿sí? Hacer con este tipo de asociaciones. A mí en lo particular todos los temas relacionados con la microbiología me encantan. Sí, como microbiólogo y como profesor de microbiología avanzada, creo que hay muchas cosas que se pueden aterrizar. Entonces, concretamente, ¿verdad? Sí, te felicito, felicito también porque es una ponencia muy completa, muy vasta, y ojalá se pueda hacer sin investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como es este grupo de la Facultad de Medicina, que los he visto hacer una gran cantidad de productos, ya de productos, estoy hablando, ya de productos, ¿verdad? Sí, que tratan pacientes. Felicidades, doctor.